Pero hoy vamos a estudiar en el Salmo 56. ¿Estamos ahí todos? Salmo 56. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta ahí vamos a llegar. Padre Dios, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Dios, y que tu palabra sea, Señor, fluyendo, Dios, a través de mi boca, Padre. Tú seas, Señor, hablando, Dios, a cada uno de mis hermanos, y tú seas, Señor, mostrándonos lo que tú quieres revelarnos en este día. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos recibir cada una de las palabras que tú tienes preparados para nosotros. Gracias. Gracias, Dios. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y yo te pido, Dios, que tú seas hablándonos en este día. Bueno, pues vamos entonces a estudiar esto. David, si se han dado cuenta, en muchos de los salmos habla precisamente acerca de que él se siente perseguido, que él se siente oprimido, que él se siente solo, a veces abatido, dice. Mas sin embargo, él en este salmo, en su versículo 3 dice: en el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ciertamente cada uno de nosotros sufrimos aflicciones, sufrimos penas, sufrimos persecución, algunos. Y el viernes veíamos un video acerca de nuestros hermanos, a cómo son perseguidos, cómo sufren a causa del Evangelio. Pero debemos entender que también nosotros vamos a sufrir aflicciones, nosotros también vamos a sufrir persecución, guerras, luchas, porque a veces nuestra lucha es con la carne, nuestra lucha es en la familia, nuestra lucha es, ¿verdad?, en el trabajo. Entonces, ahí nosotros estamos siendo atacados. Pero finalmente nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y nuestra confianza tiene que estar completamente en Dios. Y yo sé que esto hemos hablado varias veces, pero hoy Dios lo puso en mi corazón hablarlo. Y vamos a ir a Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12. ¿Estamos ahí? Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ok? Entonces, aquí nos vuelve a repetir la palabra. Nuestra lucha no es contra sangre ni es contra carne. ¿Qué quiere decir? Nuestra lucha no es contra las personas. Y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que nosotros no estamos peleando contra el hermano, no estamos peleando con el padre, con el hijo, no estamos peleando con nuestro vecino, no estamos peleando, ¿verdad?, con los que están alrededor de nosotros. Con quien estamos peleando nosotros es con Satanás y con todas sus huestes de maldad, que usan a aquellos que no le conocen a Cristo para atacar a sus hijos. Es decir, Satanás va a estar usando, ¿verdad?, a la familia, vamos a estar usando a los amigos, a los vecinos, a la gente del trabajo, simplemente para estarnos atacando y para estarnos molestando. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, porque dice ahí la palabra, ¿verdad?, que nosotros, dice David, finalmente yo en ti, Dios, confío. Y aquí dice entonces Pablo a los Efesios
que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, pero dice, tenemos unas armas que son poderosas. ¿Sí han escuchado eso? Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios 10, del versículo 3 al 6. ¿Estamos ahí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra. Andamos en la carne. ¿Qué quiere decir? Nosotros todavía, una vez les comenté, nosotros no somos este cuerpo. Nosotros habitamos en este cuerpo, pero nosotros no somos este cuerpo. Por eso dice que aquí Pablo, que aunque andamos en la carne, es decir, nosotros tenemos este cuerpo, pero nosotros no somos este cuerpo. Nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en este cuerpo. Y aunque entonces militemos en esta carne, dice, nuestra milicia no es según la carne. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que responder conforme a lo que sentimos en nuestra carne. A veces nos enojamos y por el enojo contestamos. Pero quien contesta es nuestra carne, nuestro orgullo, a veces que es lastimado, una ofensa, ¿verdad?, que nos prende y nos enciende en ese momento y entonces respondemos igual, agresivamente. Pero no debemos nosotros actuar así. Dice que como nosotros debemos de actuar es conforme a las armas que Dios nos ha dado. Y esas armas no son carnales. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a atacar con nuestra lengua. Nosotros no vamos a responder con nuestra lengua. Nuestras armas espirituales son la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Esas son las armas que Dios nos ha dado para responder y para atacar. Porque sabemos que el que está ahí actuando no es la persona que está enfrente de nosotros. El que está ahí actuando es el enemigo, ¿verdad?, hablando a través de esa persona. Y entonces nosotros nos enojamos con la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente puede haber un distanciamiento. Pero finalmente, ¿verdad?, el enojo no era con la persona, el enojo era, o tendría que haber sido con Satanás, con el demonio que estaba ahí actuando y que quería quitar toda la paz. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces en ese momento? Venir delante de Dios, meterme en oración, escudriñar su palabra, ayunar y buscar su presencia. Y vamos a ver entonces la respuesta de Dios ante esa situación. Y vamos a ver que aquel que estaba atacándonos duramente, fieramente, de repente dobla sus manitas, vuelve su corazón y se puede convertir incluso en una persona que sea hasta la más íntima de nosotros. ¿Pero por qué? Porque fuimos sabios para actuar. Porque en lugar de responder, ¿verdad?, con las armas carnales que tenemos, algunos lo hacen hablando, otros lo hacen a golpes, peleando. Ante una ofensa lo primero que tienen que hacer lo que quieren hacer es responder con golpes a la otra persona. Pero eso no trae nada bueno. Decíamos hace 8 días, el que busca pleito, pues pleito va a encontrar, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes. Nosotros tenemos que ser sabios en cuanto a esto. ¿Sí? Y quiero que vayamos a Isaías 37 y vamos a
estudiar una historia que está aquí en la palabra de Dios. Isaías 37. Fíjense que había un guerrero, era el rey de Asiria, que se llamaba Sennacherib. Sennacherib era un rey poderoso que estaba conquistando los reinos alrededor de Israel. Y un día se le ocurre venir a atacar a Israel. Los estoy poniendo en el contexto porque ya el capítulo 37 ya empieza con esto. Dice entonces, el que estaba reinando en ese momento en Israel era Ezequías. Y viene entonces Sennacherib y trae palabras amenazadoras a Ezequías y le dice, oye, ¿sabes qué? Ríndete, porque yo voy contra ti, ningún ejército ha podido contra mí y ahora voy a atacarte. Capítulo 37, versículo 1 dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Vuelto pues, el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Mas oyendo decir que Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Rezef, y a los hijos de Edén que moraba en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén.
¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, el bosque de sus feroces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies sacaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo has hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los cerrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace del suyo, y el segundo año de lo que nace de lo suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruta arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Ok. Esta historia nos muestra lo que estamos hablando ahorita. Sennacherib, aquí lo dice la palabra, era instrumento de Dios para destruir ciudades y fortalezas, porque Dios había traído juicio sobre la tierra. Mas nunca le había dicho que destruyera a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, y ahora que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, que estos son tiempos malos, y que la maldad se multiplicará, y habrá hombres perversos, malos, amadores de sí mismos. Son instrumento de Dios para este tiempo. Porque así lo dice la palabra en este libro de Isaías. Dice: Sennacherib, ¿de qué tú te glorías? Esto ya estaba escrito desde antes y ahora lo he traído en este momento. Lo que está pasando en estos tiempos, Dios lo escribió desde hace casi 2000 años, cuando le dio la revelación del Apocalipsis a Juan, y le dijo: en este tiempo va a pasar esto. Le habló a través de Pedro, le habló a través de Pablo a la iglesia. En esos tiempos va a pasar esto. Estos son los tiempos de los que está hablando Dios. Para este tiempo, ese hombre malo, a veces decimos que Dios permite las cosas malas, son instrumento de Dios para decir que Él está en su palabra. Son instrumento de Dios, pero Él está guardando a su iglesia, está guardando a cada uno de nosotros. Y hay pobre del que se levanta en contra de uno de sus hijos. Porque así como Sennacherib se levantó en contra de Israel, hay hombres perversos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Pero he aquí la palabra de Dios para nosotros en este día. La primera vez que le dijo: no temas, porque pondré un espíritu en él y él se irá. Nosotros sufrimos a veces violencia, a veces persecución, decía yo hace rato, situaciones que vienen a nuestra vida para afianzarnos a nosotros en la fe, para nosotros creer en lo que Dios nos ha dicho, para que resistamos. Son instrumentos de Dios, obviamente usados por Satanás,
pero finalmente instrumentos de Dios. Cuando nosotros somos perseguidos, dice Pablo, gozaos cuando estén pasando diversas dificultades, cuando se encuentren en tribulaciones, porque entonces significa que ustedes han sido tomados en cuenta y para padecer igual que Cristo, ¿verdad?, a causa de este evangelio. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones, por dolor, por angustia, gocémonos. No nos entristezcamos, no respondamos con, decía yo hace rato, con nuestra carne, con violencia, con palabras. Vayamos delante de Dios como hizo Ezequías. Dice que él llevó las cartas a la casa de Dios. Él puso delante de Dios y expuso todos y cada una de las cosas que venían contra él. Él ni siquiera dijo, tú te vas a morir, mira que esto, que aquello. Él no levantó su voz contra Sennacherib. Él fue directamente con Dios y le dijo, Dios, mira, no están hablando solo de mí, están hablando también de ti. Están blasfemando en contra de ti porque dicen que tú no me vas a salvar. No es que estaba blasfemando diciendo tu Dios es no sé qué. No, él dijo, tú no puedes confiar en tu Dios porque tu Dios no te va a salvar. Y a veces vienen hacia nosotros y nos dicen, bueno, ¿y tú que eres cristiano? ¿Tú qué crees esto? Van y afrentan a Dios. Ponen en duda la palabra de Dios. Y nosotros entonces tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, mira, están diciendo que tú no eres Dios, están diciendo que tú no puedes hacer o cumplir cada una de las palabras que tú tienes para mí, para esas promesas que tú pusiste ahí para mí. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Que Dios se va a levantar. Dios se va a levantar y Dios va a mandar su ángel, así como mandó su ángel contra Sennacherib y hizo matanza. Él va a levantar su ángel para hacernos justicia. Él va a levantar su ángel. A pesar de la primera palabra que Dios había mandado a través de Isaías a Ezequías, él todavía dudaba cuando volvieron a hacerle la amenaza. Porque fue en 2 ocasiones. Les dije la primera vez ya había ido y es donde empieza el capítulo 37. Pero durante el 37 otra vez viene a quererlo amedrentar. Y ahora viene entonces, la primera vez manda a alguien. ¿Sí? La primera vez manda al sacerdote a consultar a Dios o a decirle a Dios. Pero en la segunda ocasión ya va él directamente al templo a entregar o a presentar esas cartas de lo que decían sus enemigos. Entonces, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Dice aquí la palabra que Dios fue el que se levantó en contra de Sennacherib. Les decía, estos hombres malvados y perversos no es otra cosa más que Dios cumpliendo su palabra. Él dijo que se multiplicaría la maldad se está multiplicando. Pero dijo, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel a su palabra. Entonces Él va a estar con nosotros todos los días. Pero nosotros tenemos que usar nuestras armas espirituales. No tenemos que usar nuestras armas carnales. No, dice la palabra, no respondas al mal con mal, sino vence al mal con el bien. Dice incluso que si tu enemigo, te pide de comer o te pide algo, tú se lo des y dice que ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. ¿Sí? Dios nos ha mandado a hacer esto. No combatir con nuestras fuerzas, no combatir, ¿verdad? Le decía, la otra vez leíamos en el libro de Zacarías, cuando le habla al rey, le dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Nuestras victorias no van a ser con todo lo que digamos, con todo lo que pataleemos, con todos los golpes o lo que hagamos.
Nuestras victorias van a ser en Dios cuando nosotros aprendamos a buscarle y a poner por encima de todo a Él. Vemos que en el primer instante, ¿sí?, el rey manda a los sacerdotes a orar. Él no es el que va. Él dice, oh sacerdote, ve tú y busca a Dios y tú intercede por Israel. A veces, ¿verdad?, buscamos a alguien que ore por nosotros. A veces decimos, bueno, voy a ir con mi autoridad. Nosotros lo hemos hecho. Vamos a ir con nuestra autoridad para que esté orando, para que Él interceda, para que Él busque y para que Dios me ayude. Pero sin embargo Dios no alejó, ¿verdad?, al enemigo en ese momento, sino que lo mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería que el rey lo buscara directamente. Ya cuando ve que todavía sigue ahí su enemigo, que siguen en las amenazas, que sigue la situación, entonces él personalmente decide, dice, yo voy entonces al templo, yo voy a la casa de Dios y voy a presentar delante de Dios esto. Y ahí fue cuando recibió la respuesta inmediata. ¿Sí? Cuando Dios envió el ángel, y el ángel dice que destruyó prácticamente al ejército enemigo. No digo que no se pueda buscar a una autoridad para que ore por nosotros. Pero aparte de que la autoridad va a estar orando por nosotros, nosotros tenemos que meternos con Dios. Nosotros mismos tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que empezar a depender de Dios y tener una relación, una comunión directa con Dios. Es cierto, el sacerdote estaba para eso, para comunicarse con Dios, para tener esa comunión con Dios, pero Dios no quiere que nada más sea, ¿verdad?, así, sino que cada uno de nosotros pueda depender completamente y buscar directamente a Dios. Entonces, en este ejemplo, Dios nos está diciendo, no importando cuál es la situación, no importando cuál es la circunstancia que está alrededor de nosotros, no importando cuál es la amenaza. Primero, punto número 1, Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Porque la primera palabra que Dios dijo es, Él no va a lanzar ni espada, ni escudo va a levantar en contra de Israel, porque no va a entrar, no va a entrar. Y aunque era instrumento de parte de Dios, Dios finalmente va a defender a sus hijos. Entonces, el primer punto es que Dios nos va a guardar. Dice el Salmo, aunque un ejército campare contra mí, Salmo 27, vamos por allá. Salmo 27:3. Empecemos desde el 1. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? No importando cuántos se levanten en contra de nosotros, nuestra oración o nuestra petición debe venir primeramente delante de Dios y nosotros lo que tenemos que desear es estar, dice, todos los días de nuestras vidas en la casa de Dios. Aunque un ejército se parare enfrente de nosotros. Veíamos un video el día viernes. Como hermanos son perseguidos y aunque les digan lo que les digan,
ahí están firmes. ¿Por qué? Porque están confiados en que las palabras y las promesas de Dios, dice la palabra, son en Cristo Jesús, sí y amén. Y si Él nos ha prometido vida eterna, si Él nos ha prometido que aunque viniera un ejército contra nosotros, Él nos salvará, nosotros tenemos que confiar. Y tenemos que ser como los amigos de Daniel, que cuando los presentaron delante del horno de fuego, que dijeron, pues si Dios no nos salvare, aún así nos serviremos a tu Dios, porque Jehová es nuestro Dios. Aunque viniéramos y viéramos la espada, ¿sí?, enfrente de nosotros tenemos que confiar en Dios y decirle, Señor, yo confío en ti, no tengo temor de nada. Ante cualquier amenaza, tú estás conmigo. Entonces, ese es el primer punto. Él nos va a cuidar y no va a dejar que nadie nos toque. Y segundo punto, Él va a pelear por nosotros. Él lo va a hacer, pero tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que venir delante de Él y buscarle, y buscarle, y buscarle. Y entonces Él responderá, ¿sí?, con poder, con autoridad, hacia nuestras vidas. Está bien cortito el mensaje de hoy. Prácticamente ha acabado. Estos días estamos viviendo lucha, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como les decía. Y si nos hemos metido en ayuno y si nos hemos metido en oración, es precisamente por eso, ¿no? Porque nosotros no vamos a levantar nuestra mano, nosotros no vamos a levantar nada, sino que simplemente dejaremos que Dios ponga todo en su lugar. Es Dios quien lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Nosotros tenemos que seguir caminando. Nosotros tenemos que seguir buscando a Dios. Dios hará lo que tenga que hacer en su tiempo. Él lo va a hacer. Nuestra función simplemente es buscarle, servirle y estar buscando siempre, siempre su presencia. Amén. Pues eso es todo el mensaje. Muy sencillo el día de hoy. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, que tú nos has permitido estar aquí en tu casa, que tú nos has permitido, Señor, venir a adorarte y exaltarte, Rey. Señor, creemos en tu palabra, Señor, creemos, Señor, en tus promesas. Y como dice ahí, Señor, que aunque un ejército acampare en contra de nosotros, Señor, tú serás quien nos guarde y quien nos cuide, Señor. Que no temeremos mal alguno, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos esa fe, Señor, para mantenernos firmes. Aunque viniera lo que viniera, Señor. Aunque a veces, Señor, sean los seres más amados, Señor, los que se levanten en contra de nosotros, Padre. Aún así, Señor, guárdanos, Dios, y ayúdanos y fortalécenos para mantenernos firmes, Señor. Que el propósito de nuestras vidas sea buscar tu rostro. Que el propósito, Señor, sea estar delante de tu presencia, servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Haciendo, Señor, aquello, Dios, para lo cual tú nos has enviado. Y Padre Dios, como dice ahí tu palabra, Señor, que cuando nosotros seamos perfeccionados, Señor, entonces nosotros mismos, Dios, podremos ver, Señor, esa justicia aplicada, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ser cada vez mejores. Quita todo aquello que te estorbe, Señor, todo aquello, Dios, que no está estorbando, Señor, para que tu bendición sea derramada sobre nuestras vidas. Todo aquello, Señor, que está estorbando, Padre, para que podamos ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Yo te pido, Dios, por cada uno de ellos y también por aquellos que no pudieron venir en esta ocasión. Pero que tú seas, Señor, fortaleciéndoles, que tú seas guardándoles, Dios. Que tú seas, Señor, revelándoles esta palabra, Señor. Y aunque vinieran, Señor, ejércitos en contra de ellos, Dios, tú les des las fuerzas, Padre, para seguir adelante. Aunque la familia se levante, Señor, en calumnia, Señor, aunque la familia se levante, Señor, con amenazas, Padre Santo, tú les des las fortalezas, Señor, para seguir adelante, buscando siempre tu rostro, Señor, buscando siempre tu rostro.
Eso es lo principal, Señor. Ese es el motivo, Dios, por el cual nosotros estamos vivos, Señor. Nosotros fuimos creados para adorarte y para exaltarte, Rey, para darte la gloria que solo a ti te mereces, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios, te damos. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.